El tema del día de hoy es uso de pulsadores. Les había solicitado en la clase anterior, si ustedes revisaron bien los contenidos de informática, dos pulsadores. Entonces vamos a ver qué es un pulsador y cuáles son los tipos de pulsadores y cómo se usa un pulsador. ¿Ok? Entonces es de la siguiente forma. Vamos a observar este video. Hola gente, el día de hoy vamos a hablar sobre los pulsadores. Un pulsador es un operador eléctrico que conectado a un componente eléctrico lo hace funcionar o apagar. Los pulsadores existen de diversas formas y tamaños, se encuentran en diferentes equipos electrónicos, pero también son muy usados en el campo de la electricidad industrial. Cuando un pulsador normalmente abierto se oprime, permite el paso de la corriente eléctrica, y cuando se deja de oprimir, interrumpe el paso de la corriente eléctrica. Cuando un pulsador normalmente cerrado se oprime, interrumpe el paso de la corriente eléctrica, y cuando se deja de oprimir vuelve a dejar el paso. Muy bien, aquí hay dos tipos de pulsadores. Uno que es abierto y otro que es cerrado. Aquí nos están enseñando que el abierto es cuando no hay paso de corriente eléctrica en este caso. Ejemplo, si yo quiero prender o hacer que suene un timbre de una casa, para que él suene, tengo que oprimirlo. El botón del timbre está con un pulsador abierto, no hay paso de corriente, pero cuando la persona lo oprime, pasa la corriente y la salida es el sonido del timbre. Sería lo contrario. Digamos que hay un LED prendido. En este momento hay un LED prendido y yo quiero apagarlo. Si está prendido es porque está pasando corriente. Mire, estos son pasos de corriente. Está pasando corriente, está pasando corriente. Pero si yo oprimo, lo apago, es decir, interrumpo el paso de corriente y eso es un pulsador cuando está cerrado. De la corriente eléctrica. Espere que están ingresando muchos estudiantes todavía a la clase. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta al respecto de este concepto de pulsadores? ¿En qué se diferencia esto de un switch? Un switch es como un interruptor, ¿no? El switch lo que No, lo hace es, mismo, ¿no? Porque el switch es que también tapa la corriente. sí, también, pero lo que pasa es que a veces solo usted oprime hacia un lado, on, off, on, off, on, off. Entonces, el interruptor sí permite el paso de corriente eléctrica. En cambio, el pulsador usted tiene que mantener oprimido. Sí, la diferencia es esa. Usted mantiene que mantener oprimido para que fluya el paso de la corriente eléctrica. Esa es la diferencia. Interruptor o switch que lo llaman comúnmente. Vamos a hacer el siguiente circuito básico para aprender la conceptualización y la aplicación de un pulsador. Vamos a hacer ese circuito en nuestro Tinkercad. ¿Qué tenemos que hacer? Prender un LED, que al oprimir el botón prenda el LED, parecido a lo de un timbre. ¿Ok? Entonces para eso, iniciamos sesión en Tinkercad, le damos crear un circuito. El circuito proyecto uso de pulsadores se va a llamar proyecto uso de pulsadores. ¿Ok? Y se los voy a enviar ahí al chat de Zoom. Agregamos los dispositivos pertinentes, tarjeta Arduino, placa protoboard. ¿Ok? Voy a organizarlos de esta forma horizontal y lo primero que hago es lo siguiente. Doy carga positiva y carga negativa. Entonces, voltios positivos, 5 voltios es la carga positiva. Organicen bien su circuito y GN de carga negativa. ¿Ok? Háganlo por favor. Vamos a insertar un pulsador acá. Entonces tenemos el pulsador, tiene dos terminales, o terminal 1A y terminal 2A. Este dispositivo no se distingue de positivo y negativo como lo tiene el LED. El LED tiene un ánodo y un cátodo, entonces él no necesita esto. Yo puedo conectar en esta patica
una carga negativa o en esta una carga positiva. O al contrario, positiva o negativa. Voy a utilizar una resistencia porque él necesita llevar una resistencia para que no haya un paso de corriente tan fuerte. Entonces voy a ir a tomar una resistencia, pero esa resistencia la voy a conectar sobre la línea que viene a carga negativa y va a ir directo a una patica, cualquiera de estas dos, del pulsador. La resistencia, escúchenme muy bien, va a ir de 220 ohmios. ¿Listo? Pero también es importante entender que un pulsador funciona como una señal de entrada. Es decir, hagan de cuenta cuando usted toca el timbre. El timbre, usted oprime. Cuando usted oprime, está enviando una señal de entrada. Y la señal de salida es cuando usted escucha el timbre. Entonces, nosotros tenemos que configurar un pin digital de estos para decirle cuál va a ser el pin que va a detectar si es una señal de entrada y cuál es el valor de la entrada, si está oprimido o no está oprimido. Entonces, para eso tomamos acá, voy a tomar el 2, puedo tomar el 3, cualquiera de estos puedo tomar. Voy a tomar el 2, el pin de entrada, lo tenemos ahí. Este puede ser de cualquier color, este cable. Listo. Ahora, la otra línea debe llegar a la carga positiva. Listo, recuerde, ya le dimos carga negativa. La sacamos de aquí, positiva, a la otra patica. Creo que se me corrió acá y listo. Esa es la carga positiva que le llegaría al LED, al pulsador, perdón. Listo, entonces analicen bien el código que acabo de hacer. Estamos dando carga negativa. Sacamos una señal de entrada desde el pin 2 y luego carga positiva. Ojo con esto, debe llegarle esto en una sola línea a la patica del pulsador. La otra en la otra patica del pulsador. También no se equivoquen en esto. No es que me coloquen en la misma línea tanto el cable como la resistencia o que hagan al contrario. Si lo hacen al contrario, el pulsador va a quedar cerrado. Pero si lo hacen así como yo lo indiqué, el pulsador va a quedar abierto, que cuando prima va a prender el LED. Recordemos que aquí lo que hago es conectar la parte positiva, por eso lo giro de esta forma. Y note que la pata del cátodo queda por fuera, ¿cierto? Queda por fuera. Y ese cátodo lo conecto al negativo aquí. Entonces, este cable debe ir a una resistencia. La otra patica debe llevar una resistencia. La voy a poner por aquí. ¿Por qué la puedo poner por acá? Porque ahorita voy a traer un pin digital, sacar un pin digital, puede ser el número 3, y lo conecto aquí. ¿Qué va a ser el número 3? Es una señal de salida. Él me va a decir si está bien o está mal. Si está bien, si está prendido o está apagado. Si está en 1 o si está en 0. Eso es lo que me va a decir el cable, no más. ¿Cierto? Entonces es como lo que yo voy a hacer de Entonces, ¿en qué prender momento un entra LED. en acción el... Muy O sea, ¿no bien. sería que la energía tendría que pasar por el pulsador? Porque si es lo que va, pues... Y claro que está pasando por el pulsador. Resulta que hay una carga que está conectada al LED. ¿Cuál es? Y que también está conectada al pulsador. ¿Cuál es? La negativa. La negativa. Muy bien. ¿Ves? Entonces, ellos dos están unidos. Si yo inicio ahí la simulación, cuando lo programe, entonces no va, estoy oprimiendo, inicio simulación, ahí no va a aprender nada, y si lo oprimo, porque no está programado. Entonces, ahorita es donde nos vamos a dar cuenta cuando pasa la corriente o no pasa la corriente. Voy a ir aquí a código, elimino aquí, y voy a hacer una pregunta de conocimiento que ya la hemos hecho. ¿Qué significa cuando programamos alta? Que le dio energía. Que se prende. Que prende, que está encendido, que hay Que llega energía, energía. muy bien, excelente, todo eso. Baja sería lo contrario, no hay energía, es cero. Ok, entonces esto alto en términos de programación es un 1 y esto bajo es un 0. O las señales digitales 1 y 0. ¿Ok? Nosotros entendemos que el pulsador va a ser configurado como una entrada. Entonces, por eso vamos aquí al código que se llama entrada. Y él va a leer un valor de la entrada que está en el pin 2.
Entonces, para eso le decimos leer pasador digital número ¿qué? En este caso sería número 2. ¿Por qué el número 2? Porque el número 2 está configurado para leer qué señal va a generar el pulsador. Pregunto, cuando yo lo oprimo, ¿será un valor 1 o será un valor 0? 1. 1, muy bien. Cuando yo lo oprimo sería 1, es decir, que me genera una señal. Si no lo oprimo, sería 0. Entonces yo tengo que preguntarle, aquí le estoy diciendo, pin 2, ¿qué es lo que está haciendo el pulsador? ¿1 o 0? Es como que le estoy diciendo aquí. Pero para eso tengo que hacer un condicional. Él me tiene que entender. Y yo le hago una pregunta. ¿Si está siendo pulsado, valga la redundancia, el pulsador? ¿Si está siendo oprimido el pulsador? ¿Sí o no? Si sí, prenda el LED. Si no, apáguelo. Es lo que hacemos. Pero para esto, ya sabemos que 1 es que está siendo pulsado. 0 es que no está siendo pulsado. Por eso utilizamos los operadores de comparación de matemáticas. Aquí tenemos un 1 y un 1. Y aquí están las diferentes comparaciones. Menor, menor igual, igual, diferente, mayor, mayor igual. Entonces yo tengo que decirle, amigo pulsador, ¿tú eres igual a 1? ¿Pero quién? Un 1 no. La lectura del pasador digital. ¿Qué le estoy diciendo aquí? ¿Qué está pasando en el 2? ¿Si es 1 o qué es? Entonces, este bloque verde lo conecto dentro del entonces, dentro del sí y el entonces. Esto es lo que estoy haciendo. Le estoy preguntando, ¿si está siendo oprimido con 1? Ok. Si sí, como hacíamos en Excel, si esto es verdadero, entonces hay un valor que se va a cumplir. Y si no, hay otro valor. Entonces, valor verdadero y valor falso. Entonces, ¿cuál sería el valor verdadero? ¿Qué pasa si eso se cumple? ¿Qué debería pasar? Se enciende el LED. Se enciende el LED. ¿Y cómo se prende un LED en código? Poner el pin en alto. Salida, voy donde dice definir pasador. ¿Y en qué pin está el LED? En nuestro caso, en el 3. No, en el 3. Entonces lo que coloco es definir pasador en alto. Lo mismo, traigo aquí el otro. Si no está siendo oprimido, pues entonces apáguelo. Profe, pero, o sea, ¿por qué hay que programar el pulsador? El pulsador hay que programarlo porque él está como una entrada. Si yo no leo un valor, o sea, un voltaje que se está oprimiendo y está haciendo el paso, pues entonces el LED no va a entender, no se va a prender ni Pero nada. el pulsador no sería como un objeto en el que solamente si lo oprimo, pues no pasa Exacto. energía. Entonces, o sea, ¿por qué el Arduino tiene que decir que no pase? No se El puede poner, Arduino, por ejemplo, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿por qué hay que programarlo? ¿No es como solamente presionar un botón y ya? sí, pero en Entonces, Arduino ¿qué gracia tenemos que tiene programarlo. el Si usted lo pulsador? hace externamente a la programación, va a hacer lo mismo. ¿Sí? Va a hacer lo mismo. ¿Ok? Simplemente que yo lo estoy programando para que prenda y apague el LED. Prenda y apague el LED. Porque sería la otra, interrumpir el paso de corriente o no interrumpirlo. Entonces, sí necesito programarlo. Porque si, mira, yo lo doy iniciar simulación, pero si yo no lo programo, no va a funcionar. Si yo lo programo, mire, yo oprimo y ya prende el LED. ¿Ves? ¿No sería entonces programar a que el LED se, o sea, solamente programar que el LED se prenda y pues usted presiona el botón, de igual manera se va a prender, ¿no? No, no sería la forma coherente porque mi problema en este momento me está diciendo, al oprimir el pulsador quiero que prenda el LED. Si a ti te dijeran, el LED está prendido, al oprimir el pulsador se apaga el LED. Entonces, por eso no sería la forma correcta de hacerlo como usted indique. Entonces, espero que les haya funcionado leer pasador digital en el pin 2. ¿Por qué en el pin 2? Porque ahí conecté el pulsador que sea igual a 1, definir pasador 3 en alto y definir pasador 3 en bajo. Desde esa forma, estoy dando dos valores, alto o apagado, prendido o apagado. De hecho, yo podría hacer una secuencia aquí de luces muy, muy interesante. Podría colocar aquí prenda, apague, prenda, apague, prenda, apague, prenda, apague, ¿cierto? Podría hacerlo, mire. Podría colocar, espera 0.1 segundo, 0.2 segundos y luego ahí mismo lo puedo apagar
el 3 en bajo. También por 0.2 segundos. Es como hacer una secuencia. Todo lo que yo quiera, hacerlo ahí. Entonces sería más o menos inicio simulación. Vea, prende, apague, prende, apague, prende, apague. Y como es el mismo tiempo, por eso casi no se nota. Pero si yo le reduzco el tiempo a alguno de los dos o le aumento el tiempo a alguno de los dos, va a funcionar y se va a prender, apagar, prender, apagar, prender, apagar. Entonces yo puedo hacer cualquier secuencia de este LED acá. Pero por el momento, si lo quiere dejar así, no hay ningún problema. Si no, lo deja como el anterior.